Bueno, hasi egingo gara. Vamos a pasar ahora de lo general a lo casi particular, siguiendo en este ámbito sanitario. Hemos estado viendo todo lo que son los controles por los grandes estamentos y ahora vamos a pasar un poquito al nuestro, al de casa. Os presento a Txema Unanue, barkatu. Es el responsable, bueno, ya se ha presentado antes, responsable de Osakidetza Emergentziak, y va a empezar con la ponencia. Irán seguidos, con lo cual las presentaciones irán luego también seguidas. Eskerrik asko, etortzeagatik. Atxaldeon, zuri mila esker, Josu, gaur hemen Osakidetza Emergentziak egoteagatik, ez da? Bueno, buenas tardes a todos. Dice Josu que vamos a bajar a lo puntual, a lo de abajo, porque lo vamos a hacer en el formato local, pero bueno, mi planteamiento, y porque la charla nuestra inicialmente era la parte primera de la tarde, os voy a hablar de lo contrario, os voy a hablar del zoom más arriba, de que son las emergencias biológicas, y luego íbamos a ir bajando pues a otros aspectos como los que se va a ocupar Carlos, de las emergencias, las infecciones emergentes, y luego Belén, que se va a ocupar o que va a ocuparse de lo que ha hecho Emergencias Osakidetza en materia de la gestión del ébola, ¿no? Bueno, emergencias biológicas. Más o menos ya lo hemos ido viendo a lo largo de toda la tarde. La verdad es que con ponencias muy interesantes, yo creo que con puntos de vista muy sensatos y muy adecuados para lo que entendemos que es una emergencia biológica. Y lo que yo os voy a comentar, efectivamente, dentro de lo que son las amenazas que se pueden dar que nos podemos dar a lo largo en nuestra sociedad, de alguna forma podemos hablar de amenazas naturales, tecnológicas, y nos vamos a dedicar especialmente a las biológicas. Amenaza biológica se refiere a una situación de riesgo en la cual un agente biológico, orgánico, generalmente asociado a microorganismos, patógenos o toxinas y sustancias bioactivos, puede causar lesiones en el ser humano o lesiones o daños materiales, disfunciones, al fin y al cabo en lo que es la sociedad, dando daños económicos y degradación medioambiental. Esto no es nada nuevo, El ser humano tiene la rara habilidad, parece que ha hecho un máster a lo largo de todos los siglos, de tener una capacidad de superar la ficción. Y ya hace muchos años en Turquía se estaban lanzando cadáveres de caballos y de soldados muertos por peste, se lanzaban al otro lado de la ciudad sitiada, la muralla sitiada, porque no tenían ni idea de que había un bicho por ahí que causaba daño, pero sabían que eso tenía mala pinta, ¿no? Y bueno, en esa vorágine de utilizar todo aquello que era capaz de producir lesiones y producir muertos en el lado enemigo, pues se ha seguido a lo largo de toda la historia. Estos somos unos artistas. Entonces, bueno, el origen, evidentemente, puede ser, tal como se ha hablado hoy, que se ha dado un enfoque muy del origen de cuando se utilizan las armas biológicas como armas, en el contexto terrorista o en el contexto de guerra biológica. Pero evidentemente hay aspectos que son más naturales, con toxinas de origen animal, vegetal o microbiano, con bacterias, virus, otro tipo de parásitos intracelulares que pueden producir daño y que en la evolución, la aparición de la enfermedad se da de forma natural. No estamos hablando de nada nuevo, ¿eh? Tenemos finalmente unas enfermedades epidémicas o pandémicas, unas guerras, una etiología de la amenaza biológica secundaria a un intento mediante empleo digamos criminal, que de todas se crea la emergencia biológica y llega al ser humano directamente o bien a través de las plantas o de los animales. Esto no es una cosa aislada, lo hemos ido viendo. Se van a repetir varias cosas de las que se han ido hablando, porque realmente el cuarto, el quinto, tiene esas pequeñas pegas, ¿no? Pero bueno, en este momento hay 5 alertas activas en el mundo. 5 alertas de enfermedades biológicas, de enfermedades que son producidas todas ellas por virus y que en este momento son alertas epidemiológicas de la OMS. Una enfermedad por virus ébola, evidentemente, de la que hemos hablado ya. También se ha nombrado al brote del chikungunya en la región de las Américas. El virus de la gripe aviar, este nuevo, no es el H1N1 que nos dio el anterior
epidemia, sino es el nuevo, un H7N9. El middle respiratorio coronavirus del Oriente Medio y el poliovirus salvaje. A mí esto del poliovirus salvaje me resulta un poco extraño. No sé, es como si hubiera un poliovirus domesticado. No sé por qué lo llaman salvaje. Pero en fin, bueno, no sé si tenéis muy claro, y vamos a dar, no es que quiera daros una clara clase de biología, pero a veces entiendo que es interesante saber conceptos y tener claro qué son los conceptos, porque luego el abordaje, tanto de protección cuando nos encontramos ante un paciente o una situación de epidemia, es bueno saber una serie de puntos, una serie de términos y de qué estamos hablando. No sé si tenéis muy claro qué son las endemias, epidemia y pandemia. Bueno, os lo voy a contar, ya que me dejáis. La endemia es aquella presencia de casos habituales de una enfermedad en un contexto geográfico concreto. Una enfermedad endémica, por ejemplo, puede ser, hoy por hoy la arteriosclerosis es una enfermedad endémica. No pensemos siempre, cuando hablamos de endemia, en una enfermedad infecciosa. También pueden ser enfermedades no infecciosas, pero que están de forma constante, en una frecuencia estándar esperada ya en la comunidad. Epidemia, sin embargo, es cuando una enfermedad que afecta a un grupo determinado, a un grupo humano determinado, se da con una frecuencia mayor de lo esperable en un determinado contexto. Cuando esto se extiende globalmente, ya hablamos de pandemia, que es lo que en este momento es lo que estamos en este momento hablando en el aspecto de lo que puede ser una extensión de una enfermedad, como puede ser una gripe, a lo largo de una época gripal. También hay un concepto que se utiliza mucho en este contexto, que es el del brote. Habitualmente estamos hablando de brotes, y el brote, pues bueno, tiene varias excepciones. Puede ser el incremento significativo elevado de casos en relación a los valores esperados de una determinada enfermedad, la aparición de una enfermedad en una zona que hasta entonces estaba libre de ella, puede ser un brote. Un brote puede ser también, pues como ya sabéis, pues una intoxicación alimentaria en una comida, en un restaurante, es un brote, o la aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la salud. Pero también brote simplemente es la aparición de un solo caso de rabia, de polio, de peste, difteria, sarampión o cólera. También se denomina brote. ¿Por qué? Porque son enfermedades que a priori están en este momento fuera del mercado, digamos, ¿no? Y también es un tema que creo que es importante conocer, porque realmente si conocemos cómo funciona el hecho de que una enfermedad se dé una enfermedad biológica, bacteriana o vírica, es más fácil que sepamos cómo abordarla, cómo podemos ponerle prevención, etcétera. Es importante conocer la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica se compone de varios eslabones que los vamos a ir viendo uno por uno. Primero sería el agente. El agente en este momento puede ser cualquier microorganismo, puede ser bacteria, hongos, virus, riquecias o bien toxinas microbianas. Las toxinas son elementos que producen una determinada bacteria y que también es un elemento que per se es capaz de producir una enfermedad. Como veis, hay muchos, los que están puestos aquí no son evidentemente todas las bacterias, todos los virus, sino todas las bacterias, virus, etcétera, etcétera, que son capaces de producir emergencias biológicas. Como se ha dicho antes, los niveles de riesgo de los agentes, que es un dato muy importante a la hora de saber abordar o de ver qué tipo de prevención se debe de hacer ante su aparición, están clasificadas según el grupo de riesgo por una normativa que veis abajo, el decreto 664/97, sobre la protección de los trabajadores que trabajan con riesgos biológicos. En este caso hablamos de 4 niveles de riesgo, o sea, como lo ha comentado antes nuestro compañero, y hablamos desde aquellos que es poco probable que causen enfermedad y no precisan ningún tipo de tratamiento o profilaxis, hasta aquellos, como son los virus de origen que producen fiebres hemorrágicas, que el riesgo de propagación es alto y desde luego no hay tratamiento en este momento efectivo para su abordaje. Para ellos, ellos lo veis, para cada uno de ellos la propia norma marca una serie de elementos de prevención y bueno, hay una serie podéis ver ahí los diferentes niveles de riesgo de alguna forma los microorganismos que están incluidos en cada uno de los niveles, ¿no? Pues tenemos desde el nivel 4, que os he dicho, todas las fiebres hemorrágicas hasta bacilos o incluso virus que están incluidos dentro de los niveles 1 que no producen enfermedad o bien, desde luego, tienen tratamiento y no son capaces de producir grandes emergencias. El segundo punto de la cadena biológica, hemos conocido cuál es el bicho, entre comillas, que produce la enfermedad,
El segundo punto importante es el reservorio. Lo hemos visto antes, lo ha presentado nuestra compañera cuando ha hablado de la cadena del ébola. Es el murciélago, es el reservorio. Es aquel hábitat natural en el que vive el agente causal, donde se multiplica y se puede perpetuar y, bien, puede producir enfermedad o puede no producir enfermedad. El reservorio puede ser un elemento vivo, ser humano, un animal, ambos, animal y humano, o bien un elemento adicional. El elemento adicional, por ejemplo, podría ser la tierra. Todos conocéis que si nos hacemos una herida en la tierra, en un elemento sucio, puede estar indicado, si realmente está muy sucio, poner una protección contra el tétanos. ¿Por qué? Porque puede haber una toxina o puede estar viviendo ahí el Clostridium tetani que se mantiene. Su reservorio es el suelo o sustancias o tierra o elementos del suelo que puedan estar contaminados. El reservorio, como os decía antes, puede ser que, como os he dicho antes, puede ser que sufra la enfermedad o simplemente que tenga el germen o el virus y no padezca la enfermedad. Evidentemente son más peligrosos aquellos reservorios que tienen el germen o el virus y no padecen la enfermedad. Son más fácil que nos contagiemos con ellos o que produzcan una cadena epidemiológica se mantenga en aquellos en los cuales no el germen, el agente, no produce enfermedad. Evidentemente, de este reservorio hay una puerta de salida por la que salen el agente para intentar llegar a otro elemento vivo para poder sobrevivir. El reservorio puede tener varias zonas de salida. El elemento de la cadena, este elemento está muy relacionado con la infectividad y transmisibilidad. Es decir, cuando un agente, por ejemplo, como veis ahí, el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que produce la tuberculosis, es un agente que tiene varias posibilidades de salida desde el agente desde el reservorio para poder producir contagio, y en ese sentido es más fácil que al hablar, toser, estornudar, pues ese germen se pueda transmitir hacia un huésped posterior. Las fuentes, como veis, pueden ser naturales o bien artificiales. Las naturales pues van a ser las respiratorias, fosas nasales, boca, a la hora de toser, estornudar. Las digestivas, se puede dar la vía fecal oral, muy típica de las salmonelas, de los virus de la hepatitis A y E. La vía genitourinaria y las vías de los tejidos y mucosas lesionadas por la enfermedad, como son las que se pueden producir en el contexto de una sífilis con el treponema o bien transmisiones de tipo del Mycobacterium leprae, que es una enfermedad, es el bacilo de Hansen, productor de la lepra. Pueden ser artificiales, cuando la puerta es una puerta mecánica que se produce por un daño debido a un elemento que rompe los tejidos y las mucosas. Evidentemente se puede dar que esa salida del germen que está en el agente que está en el reservorio hacia otro elemento. El ejemplo típico pues es el Plasmodium productor de la malaria, que viene aquí en la hembra del mosquito Anopheles y lo saca de la sangre del reservorio y luego pica a otro y se lo lleva a otro elemento que va a ser el nuevo huésped. También, evidentemente, pueden ser todas las rupturas de elementos de la piel debido a pinchazos, a uso de jeringuillas, etcétera, y que han estado muy implicados en las transmisiones de los virus de la hepatitis B, C, D, etcétera. La vía de transmisión, que es el otro elemento, tenemos un agente que está en un reservorio y a partir de ahí tiene que ir a un huésped definitivo. La vía de transmisión puede ser directa, por un contacto directo muy cercano entre el reservorio y el que va a ser huésped definitivo, o indirecta, porque bien mediante una serie de vehículos ese agente va a llegar hacia el siguiente huésped. Como podéis ver, hay muchísimos elementos implicados, desde tipo aéreo como tipo mecánico y vehículos incluso inanimados de tipo alimentario, como agua, leche, alimentos, etcétera. La puerta de entrada en el nuevo huésped es muy parecida a van a ser las mismas que son puertas de salida de reservorio. Van a ser, evidentemente, vía respiratoria, que es por donde se dan la inmensa mayoría de los contagios de los agentes biológicos. La vía de los tejidos rotos o íntegros, sobre todo mucosas lesionadas o tejidos lesionados, la vía digestiva y la vía genitourinaria. Evidentemente, igual que antes, igual que podían salir elementos por ruptura artificial de tejidos,
también en este caso pueden entrar por ruptura artificial de tejidos, como el caso, como conocéis claramente, con el caso del SIDA, por ejemplo, o otros elementos como la hepatitis B, etcétera. Y a partir de ahí llega la gente. La gente llega al huésped. El huésped es la persona o animal vivo que, en circunstancias naturales, permite el alojamiento y la subsistencia de un determinado agente. Esta es la cadena la cadena epidemiológica, que lo vemos muy fácil. Bueno, es un elemento muy parecido al que nos han enseñado antes, pero lo vamos a ver rápidamente, lo vais a ver ahora en esta diapositiva. Tenemos por un lado un agente, que es el filovirus que ya nos lo han presentado antes, ya es un amigo de toda la vida, y es el agente, el virus del ébola, con un reservorio que es principalmente los murciélagos frugívoros, con reservorios intermedios, y algunos de ellos, como ya se ha dicho, los primates, son reservorios intermedios que pueden expresar la enfermedad, otros no lo expresan, y que luego, por el contacto directo con vías de transmisión, como es el contacto con la sangre, con elementos de esos reservorios, y a través del contacto por tejidos y mucosas lesionadas, puede llegar, como puerta de entrada, puede llegar al hombre, que es el huésped definitivo. Al final, esto es una cadena epidemiológica, en este caso, de la del virus del ébola. Dos conceptos claros que creo que son importantes que los conozcamos, porque a la hora de abordar cualquier tipo de emergencia biológica son capitales. Uno es el periodo de incubación, ya se hablaba antes también algo de aquí. Es el tiempo que transcurre desde que el agente entra en contacto con el huésped y aparecen los síntomas. Mientras se está dando el periodo de incubación, no aparecen síntomas. ¿Por qué es importante? Porque esto nos permite saber, si sabemos cuándo han empezado los síntomas, si conocemos el periodo de incubación de ese agente, podemos saber cuándo se ha dado el contacto, y eso a la hora de hacer una búsqueda epidemiológica, sobre todo de contactos, es muy importante. Y también porque nos permite calcular cuál tiempo tiene que ser el tiempo de cuarentena en determinados casos, cuando un paciente deja de estar libre de enfermedad, o bien estamos en observación de un paciente que parece que ha estado en contacto con alguien que tiene una enfermedad, como se ha dicho antes, un paciente que está en contacto con alguien que ha tenido ébola. A los 21 días, si no ha desarrollado síntomas y su muestra hematológica está limpia, se puede decir que no ha habido contacto, que no ha habido contagio. Y luego el segundo concepto importante es el periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad es el tiempo durante el cual la persona que padece la enfermedad se mantiene eliminando gérmenes y por tanto es contagiosa. En ambos casos, tanto el periodo de incubación como el periodo de transmisibilidad son agente dependiente, no son iguales en todos los agentes. Y es muy importante conocer eso. Y uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de abordar una emergencia biológica de nuevo, que no sabemos cuál es que si no sabemos cuál es el agente, no sabemos ni periodo de incubación ni periodo de transmisibilidad. Entonces la gestión de esa catástrofe de esa emergencia es complicada. Este puede ser el periodo. Esto sería una gráfica en la que veis que primero se da un periodo, una vez que entra el contacto, se da la infección, hay un periodo de tiempo, el periodo de incubación, y un periodo de latencia hasta que empiezan los primeros síntomas. En ese momento hay un momento clave que es entre que empiezan los primeros síntomas y entre que el paciente empieza a transmitir ya el agente y es infectante, con respecto a cuando aparecen los primeros síntomas. El momento crítico es ese, no hay síntomas, no sabemos que está enfermo y sin embargo ya contagia. Y luego otro momento también crítico puede ser porque un paciente que ha dejado de tener síntomas puede seguir excretando agentes y siendo contagioso. El coronavirus, por ejemplo, del cual hemos visto que hay una alerta de la OMS, pues está aproximadamente unos 22 días más eliminando gérmenes. Y también el virus del ébola, como ya sabéis, un paciente que puede estar dado de alta porque su carga viral en sangre es negativa, aproximadamente durante 72 días es posible que tenga eliminación por semen y por leche materna, por lo cual está desaconsejada la lactancia materna y está indicada el uso de profilaxis de mecanismos preventivos en las transmisiones sexuales. Esto sería más o menos lo que sería ese mismo esquema para el caso del ébola. Tenemos un periodo de incubación que, como ya se ha comentado, oscila entre 2 y 21 días y en este caso el periodo de latencia coincide con el periodo de incubación. Muy importante, es una de las cosas buenas, como se ha dicho antes. Un paciente que no tiene síntomas es un paciente que no está contagiando.
Es contagioso, el paciente que tiene ébola empieza a ser contagioso cuando tiene síntomas. Muy importante a la hora de la gestión a la hora de la gestión de los traslados, del abordaje, etcétera. Para nosotros en nuestras ambulancias, como luego nos contará Belén, evidentemente era un dato muy importante. Un paciente que tenía pocos síntomas, empezaba con pocos síntomas, significaba una carga viral muy pequeña y en el sentido de una contagiosidad muy escasa. La carga viral va aumentando conforme se desarrollan los síntomas y si se cura, si da la curación va bajando, pero si se da la muerte, al final la carga es muy alta y como se ha comentado antes, como ha comentado Mercedes, la carga viral es muy peligrosa y muy alta cuando estamos ante un cadáver de un paciente muerto por ébola. Ante eso, esos eran los elementos que quería comentaros porque creo que es importante a la hora de gestionar las emergencias biológicas. Gestionar emergencias biológicas tiene su complejidad porque, por un lado, ocurren con poca frecuencia. Por otro lado, se propagan activamente, no hay fronteras para una emergencia biológica, como una nuclear ni para radiológica, pero en este caso los efectos pueden transmitirse. Una de las causas que seguro nos contará Carlos del aumento de las enfermedades biológicas emergentes es esa posibilidad de que por vías de transporte que hasta hace unos años no se daban, esa factibilidad de que un elemento, un brote que surge en un punto del mundo se pase rápidamente a otras zonas, con lo cual la zona de impacto es mucho mayor de lo que a priori se percibía. Se conoce muy poco del agente biológico implicado, con lo cual el entorno es totalmente incierto. Lo vamos a hablar luego. Es la incertidumbre, es la norma del tratamiento del principio de las emergencias biológicas. Son eventos que se establecen de forma lenta, pero que de forma lenta, pero sin correr, pero poco a poco van aumentando y crecen durante largos semanas o meses, mientras que las otras emergencias, las nucleares, las biológicas, las nucleares, las químicas, las radiológicas, son catástrofes de alguna forma más encorsetadas en el tiempo. La gestión de la emergencia biológica evidentemente incluye agencias y organismos diferentes y es muy importante las técnicas de seguimiento, las técnicas de prevención, el análisis de datos de emergencias previas para poder abordar claramente una gestión adecuada de las emergencias biológicas. En esta diapositiva veréis las diferencias que hay entre la catástrofe biológica y la nuclear, radiológica y química. Bueno, evidentemente se han ido diciendo. Aquí estamos hablando, no existe un escenario único, el impacto es más a largo plazo y a mucha distancia. La capacidad devastadora inicialmente es escasa, aunque luego en el tiempo puede ser inmensa, mientras que en el resto de las demás, por ejemplo, la nuclear es enorme inicialmente, la química es importante también inicialmente y localmente. La capacidad de detección es baja en el principio de la emergencia, mientras que evidentemente en la nuclear es obvia, en la química se detecta rápido que hay una emergencia. Lo que pasa es que luego con detectores, con test, se puede tipar rápidamente cuál es el agente químico implicado, etcétera, etcétera. De alguna forma hay una diferencia, sobre todo en esta complejidad de la respuesta que se tiene que dar, que exige un esfuerzo continuado y que afecta a varias agencias y a muchos países, y el impacto en la salud pública, que a la larga es muy complejo y costoso. Son diferentes, evidentemente, los abordajes y son diferentes también un poco el desarrollo de todo este tipo de emergencias. ¿Qué está condicionando la respuesta de la emergencia biológica? Pues, por un lado, la posible contaminación de los profesionales sanitarios. Si no tenemos claro en ese clima de certidumbre qué agentes han implicado, el personal que trabaja en los ámbitos asistenciales de primera respuesta, evidentemente son, ante la certidumbre de los datos, más contaminables. De alguna forma son más vulnerables. El estado mental y físico de las víctimas y de las pacientes tampoco ayuda a la respuesta y, como os decía, un nivel de incertidumbre muy alta. No sabemos el origen, inicialmente. Acordaros que se ha dicho aquí, el primer caso de muerte de ébola en esta última epidemia es del 14 de marzo y hasta el 8 de agosto no se alerta por la OMS de que hay una epidemia de virus ébola que le dan carácter de alerta epidemiológica. Y últimamente la OMS está diciendo que es muy probable que el primer caso se diera en diciembre del 2013. Es decir, estamos hablando de que hay un periodo de tiempo ahí en que el origen está, incluso de diciembre a marzo,
hay casos que se han debido dar, pero que no están tipados realmente como casos ébola, aunque la vamos ahora en este momento buscando. Ya sabéis que mediante ADN, etcétera, se puede hacer un análisis epidemiológico. Está buscando y parece que están datando los primeros casos en diciembre de 2013. El agente es desconocido muchas veces y, en ese sentido, el periodo de incubación no se conoce, como son variables según el agente. El efecto, pues bueno, los efectos del agente, cuando sabemos cuál es, pues lo tipamos. Si es un virus hemorrágico, pues sabemos lo que tendrá unas características concretas con un abordaje concreto, pero mientras no tengamos el dato es difícil saberlo. Y el tratamiento de estas emergencias biológicas, pues realmente no siempre es fácil. En este caso, las fiebres hemorrágicas, ya habéis visto que el tratamiento es de sostén. Simplemente, en este momento no hay un tratamiento etiológico, un tratamiento que vaya a eliminar el agente implicado, sino son tratamientos de sostén para los problemas que están surgiendo, tanto de volumen como de sangrado, etcétera, etcétera. Tan importante como eso es la falta o la inadecuada experiencia, la falta de entrenamiento, el conocimiento inadecuado de procedimientos, la ausencia de familiaridad con el uso de los equipos de protección. Nosotros teníamos equipos de protección inicialmente desde hace años ya en las ambulancias. Yo creo que desde que la supresión en masa del 96 teníamos EPIs en todas las ambulancias, pero sí que es cierto que os puedo decir que hasta agosto los EPIs estaban ahí metidos, abandonados, y bueno, yo creo que hasta que bueno, en agosto mandamos ya la primera nota diciendo: chavales, acordaros de esos sobres que tenéis metidos ahí arriba, que son EPIs, darles una vuelta, vamos a revisarlos, etcétera, etcétera. Pues evidentemente la gente se había olvidado de la posibilidad de una emergencia biológica. En el momento del impacto inicial puede ser que no se dé ni el stock adecuado, ni que se dé un empleo sistemático de EPIs, porque la gente no piensa que está ante una emergencia biológica. Una de las grandes enseñanzas de esta crisis es que tenemos que estar pendiente y pensando siempre que ante un cuadro de este tipo podemos encontrarnos ante una emergencia biológica. Y evidentemente, cuando hay mucha incertidumbre, pasa en todos los sitios, pasa en cualquier tipo de profesión, el temor y el recelo de los profesionales es la norma. Es decir, son aspectos que son complicados. El riesgo, ya sabéis, es una mezcla de amenaza o es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Cómo se pueden abordar en ese sentido las emergencias biológicas? Bueno, pues hay que intentar reducir las amenazas y reducir la vulnerabilidad. Reducir las amenazas, pues bueno, mejorando inicialmente la capacidad de respuesta global y la capacidad de la vigilancia global, siendo rápidos en la capacidad, en la detección y en el diagnóstico, optimizando para ello sistemas de comunicación, con capacidad de analizar rápidamente los datos, de alguna forma que las estrategias que surjan de esos análisis de los datos sean rápidas y ágiles, y para eso utilizando todo tipo de sistemas de información geográfica, etcétera, y toda la información que pueda surgir de esa comunicación ágil y rápida de los casos, ¿no? También estrategia para reducir este tipo de amenazas es la disminución del uso de fármacos. Como se dirá, una de las razones de las enfermedades emergentes es el empleo inadecuado, excesivo de antibioterapia. Entonces, bueno, hay que aumentar la educación de los clínicos y la población en general, disminuir el uso de antimicrobianos, antibióticos en agricultura y producción alimentaria. Por supuesto, mejorar el control de los vectores, de esos vectores que hacen que pasen del reservorio hacia el huésped, el paciente, mediante desarrollo de insecticidas nuevos y seguros y con estrategias no químicas. Y luego intentar generar nuevas drogas que vayan de alguna forma a por el tratamiento etiológico, a intentar de alguna forma acabar con la gente. Vulnerabilidad es el otro aspecto que hay que cubrir. En primer lugar, estrategias para reducir la vulnerabilidad es un empleo mejor optimizado de vacunas. En este caso, porque estamos hablando de zonas deprimidas, casi siempre, evidentemente, si veis, evidentemente estas emergencias surgen de zonas social y económicamente deprimidas. Intentar aumentar la cobertura y la aceptabilidad de la vacunación, empleando para ello pues, formas más fáciles, más asequibles y más aceptadas por la ciudadanía, por las comunidades de esas zonas, el spray nasal, oral, desarrollo de nuevas vacunas y a coste bajo, a low cost, ¿no? Vacunas de low cost, porque realmente es uno de los grandes hándicaps para poder llegar a esas zonas como se ha dicho, casi todo paciente, es una frase además de Belén muy típica, casi todo paciente que tenga sospecha de ébola tiene también además malaria. Y es verdad, la malaria seguramente es posible que te pueda tener una vacuna de bajo coste si hay una cierta implicación de las comunidades, ¿no?
Mejorar la educación sanitaria, evidentemente. Gran parte de la gestión del ébola, como habéis visto, nos han contado nuestras compañeras, como ha contado Mercedes, pasa por la educación. Desarrollar modelos predictivos que nos hagan que la solución sea más fácil, porque realmente se puede modelizar. Si cuando surge un nuevo evento, teniendo en cuenta una serie de criterios, una serie de variables, es fácilmente modelizable. Establecer prioridades. Por un lado, la magnitud de la carga de enfermedad, reducir el potencial de propagación rápida y desarrollar estrategias de control factibles. De alguna forma hay que intentar aumentar la posibilidad de que disminuir la inequidad que hay y la falta de medios que hay en esas zonas, y que realmente, reduciendo la pobreza y la inequidad, podemos hacer que esas zonas sean menos vulnerables, ¿no? Desarrollando conocimiento y compartiendo información. Evidentemente un país de este ámbito, e incluso un país del entorno del primer mundo, es difícil que, si no comparte información, pueda abordar este tipo de crisis de forma aislada, ¿no? Y son muy importantes los sistemas de alerta temprana. Lo han comentado antes también, y han puesto incluso en la misma diapositiva. Estos serían los casos prevenibles en caso de que la detección y la información sea rápida. Si la respuesta es rápida, podemos dar respuesta a muchos más casos de los que se dan cuando la detección es tardía y la respuesta es dilatada. Este lapso de tiempo entre diciembre de 2013 a marzo de 2014, o incluso hasta el 8 de agosto de 2014, creo que es un lapso bastante largo como para que no estemos llevándonos las manos a la cabeza para decir, joder, pues a lo mejor con todos los medios que hay, con toda la capacidad de los big data que tenemos para muchas cosas, para saber cuál es nuestro formato de compra, dónde compramos, dónde estamos, dónde cenamos, etcétera, etcétera. Esos big data que tienen tantas compañías, ¿por qué no se emplean en otras cosas para ser capaces de tener una modernización clara del abordaje? En lo micro, en nuestra zona, en nuestro ámbito, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero organizar y planificarnos. Procedimientos, tener una serie de escenarios modelizados y planes de emergencia realizados, que no sirven para nada si están en un cajón y no se entrenan. Hay que entrenarse, hay que tenerlos al día, actualizados y desplegados, ¿eh? Es muy importante tener todo totalmente ejercitado, porque realmente en el día a día, en el momento en el que surge la necesidad, no podemos empezar a pensar cómo se ponía el EPI, que era primero el capuz, que se ponía primero de abajo, se cerraba primero las muñecas. No, hay que tenerlo de tal forma entrenada, tal forma integrada, que no tengamos que pensar si lo hagamos automáticamente. Evidentemente necesitamos un almacenamiento de equipamiento y suministros, porque evidentemente ayer por octubre, noviembre, hubo problema de stocks de EPIs, que afectó a todo el Estado. Y evidencia tener claramente una vigilancia, no solo personal de cada uno, con tener siempre el chip de que nos podemos encontrar ante una emergencia biológica, sino evidentemente automatizada, y mediante la aparición de casos, la comunicación de casos, automatizar la detección rápida, una capacidad analítica alta, como se ha comentado también aquí antes, tanto a nivel de laboratorio forense, para detectar rápidamente qué agentes han implicado, y luego lo que os decía, utilizar la inteligencia para otro tipo de cosas que para saber dónde vamos a comprar los regalos de Navidad. Lo demás, simplemente acabaría con que no ha cambiado mucho el EPI entre cuando iban a ver al enfermo pestífero en la Edad Media y ahora. Ya veis que realmente tenían claro también que no sabían muy bien por qué eran ni que había bichos, hasta que llegó Pasteur, ¿no? Y lo dijo, no tenía muy claro, ¿no? Pero sabían que algo había que hacer y taparse por todos los lados. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar. Gracias.